Aseguradora General. La corporación farmacéutica privada más grande de Guatemala, Grupo Farma, a través de una de sus empresas, Industrias Bioquímicas, con la tecnología y equipo más avanzado, cumpliendo con normas internacionales, buenas prácticas de manufactura y un estricto control de calidad, produce actualmente medicamentos genéricos, cubriendo las necesidades de salud de la población guatemalteca. La medicina al más bajo precio se distribuye en farmacias de la comunidad, en toda la República. Hay una cerca de usted. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga Nacional contra el Cáncer, Liga contra la Tuberculosis, Sociedad Protectora del Niño. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, la Casa del Artista Nacional, el lado amable de las noticias a veces, pero repito, de todo corazón, su noticiero de TV Amigo, rogando por la paz en el mundo, la paz en Centroamérica y muy especialmente por la paz en Guatemala. A solicitud de ustedes, amigos televidentes, tenemos charla literaria por el mundo del Quijote, brillante disertación de la licenciada Xian Aguado de Sainer en el Club Guatemala el 22 de enero, recién pasado, atenta invitación de AMPEG, Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, Consuelo Sánchez Latour, y demás extraordinarias mujeres, miembros de dicha institución. Vivámoslo. Buenas tardes. AMPEG, en su sesión mensual de Asamblea General, siempre presenta un punto que enriquece nuestra cultura. Y en esta oportunidad, la Junta Directiva ha invitado a la licenciada Xian Aguado de Sainer para que dicte la charla por el mundo del Quijote, dado que en España y en numerosos países del continente se está conmemorando el 4º centenario de la aparición de la novela más importante de la lengua española, El Quijote. Xian Aguado de Sainer es licenciada en Historia, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala con especialización en Lenguaje y Literatura. Es académica de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, así como de las academias de Venezuela, Argentina, Uruguay, Puerto Rico y Honduras. Actualmente es directora del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, fundadora de la licenciatura en Historia del Arte y catedrática de varias facultades, entre las que se encuentran Arquitectura, Economía, Psicología y Derecho, donde ha impartido los cursos de Historia de la Cultura Occidental, Historia de Guatemala, Monográfico del siglo XX, Historia Política Contemporánea, Apreciación de la Literatura y Lenguaje y Redacción. Realiza publicaciones constantemente en periódicos, revistas y libros, así como diversos trabajos y ensayos sobre su especialidad. Ha dado conferencias y participado en seminarios dentro y fuera de Guatemala, como Francia, Israel, Argentina, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, entre otros. Formó parte del comité organizador del Congreso Internacional de Literatura en homenaje al centenario de Miguel Ángel Asturias y Jorge Luis Borges en el año de 1999 y preparó y organizó el primer Congreso de Historia en Guatemala en 1985. Es coautora del tomo 5 de la Historia General de Guatemala, que patrocinó la Asociación de Amigos del País, con un trabajo histórico sobre la época de la Federación y Francisco Morazán.
Es coautora en el libro publicado por el Club Rotario y la Fundación GIT, titulado Palacio Nacional de la Cultura, sobre el tema Breve recorrido histórico de la historia de Guatemala. Tiene publicaciones en separatas sobre diversos temas como son Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala, la generación que hizo la independencia, reflexiones acerca del largo camino de la independencia, España cerrada y España abierta, el romanticismo europeo y americano, el mito del eterno retorno, En busca de la libertad, entre otros. Desde hace 16 años tiene a su cargo la coordinación general y ejecución como maestra de ceremonias de los actos de graduación de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente prepara la publicación de un libro sobre crónicas y ensayos históricos. Fue presidenta de la Alianza Francesa, del Instituto de Cultura Hispánica y del Instituto Mexicano Guatemalteco de Cultura. Actualmente es presidenta de la Liga Amigos Israel-Guatemala. Es cofundadora y presidenta de la Fundación Guatemalteca para las Letras, entidad que organizó durante 10 años el Premio Guatemalteco de Novela a nivel centroamericano y que publicó 12 obras literarias de autores nacionales. Es fundadora y presidenta de la Asociación Guatemalteca José Mata Gavidia, entidad que realizó y publicó una guía turística y cultural de Antigua Guatemala, versión en español-inglés en 2 reediciones de 1000 ejemplares cada una. Es directora honoraria de la Organización para las Artes Francisco Marroquín y colabora en el programa y ejecución de los ciclos de conferencias. Algunas de las conferencias impartidas son Juana de Arco, Santa Teresa de Jesús, Carlos V y Europa, Erasmo de Rotterdam y el elogio de la locura, las profecías de Nostradamus, Napoleón y la familia Bonaparte, Madame Bovary, entre otras. Participó en el coloquio internacional sobre Don Quijote y la libertad, organizado por Liberty Fund en la Universidad Marroquín en el año de 2003. Trabajó durante 2 años colaborando con el Ministerio de Cultura, sobre todo en lo que se refiere a teatro, ballet y la Orquesta Sinfónica. Fue miembro de la Asamblea de la Sociedad Civil, que tuvo a su cargo los lineamientos de las propuestas para el proceso de paz en Guatemala, en representación del sector de la prensa. Ha sido corresponsal para Guatemala de la Unión Latina, con sede en París, organización que trabaja en la defensa y proyección de las lenguas románticas en el mundo. Es socia activa de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y fue vicepresidenta, reelecta durante 3 periodos. Actualmente es presidenta de la Comisión de Cultura de dicha entidad, que organiza seminarios anuales sobre periodismo. La Cámara de Periodismo le otorgó el máximo galardón Pedro Julio García como socia destacada. Asimismo, es socia honoraria de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, AMPEG. Este ha sido un breve currículum de la licenciada de Seiner. Con ustedes, la licenciada Cian Aguado de Seiner. Gracias, María. Bueno, creo que no ha sido muy breve. Fue más largo de lo que esperaba, pero muchas gracias, Ana María. Te agradezco tu gentileza. Buenas noches. No sé si se oye bien o se oye mal. Creo que se oye regular. Regular. Estimadas socias e invitadas de AMPEG, deseo agradecer a Consuelo de Sánchez Latour, presidenta. ¿Dónde está? Y a María Antonieta Somoza, anfitriona de este acto, por haberme invitado y haberme incitado a dar esta charla, porque no llega al nombre de conferencia, es simplemente una charla. En realidad el nombre que le puse a la charla es Por el mundo de El Quijote, pero hubo cambios y lo llamaron Por los caminos del Quijote. El mundo y los caminos van juntos. Lo que
deseo transmitirles a ustedes son mis impresiones como lectora de esta obra universal. Este año del 2005 se habla mucho del Quijote de la Mancha, porque se conmemora y celebra en el mundo hispanohablante y en muchos otros países los 400 años de la primera edición de la primera parte del Quijote, que fue publicada en 1605. La segunda parte fue publicada en 1615, 10 años después. Desde un principio, desde que salió el Quijote, su éxito editorial fue sorprendente e inesperado. Y lo singular es que lo sigue siendo. Además, ha sido traducido a casi todos los idiomas. Se han escrito bibliotecas enteras sobre el Quijote, sobre esta obra. No hay nada nuevo que decir. Entonces esa es la dificultad con que se encuentra uno para tratar de transmitirles a ustedes, porque lo mejor es hablar como lectora y no como crítica de literatura, porque los escritores no escriben para los críticos, escriben para los lectores. Aunque en cierta forma nos volvemos un poco críticos y juzgamos. Pero recordando a Jorge Luis Borges, debo decirles que es agradable y produce felicidad hablar siempre de un amigo, como decía Jorge Luis Borges, el entrañable Don Quijote de la Mancha. Caso poco corriente en personajes de ficción, porque ¿cómo logró Cervantes? ¿Qué hizo Cervantes para darle vida a Don Quijote y humanizarlo? Pues bien, acerquémonos a este autor y a su obra. No cabe duda que Don Quijote es un personaje que existe mucho más allá del mundo de las palabras imaginarias y narrativas que lo crearon. Y que siempre que lo leamos y que nos acercamos a él, y sobre todo lo más importante, siempre que lo releamos, porque lo más importante es releer una obra, para cada uno de nosotros será un nuevo Don Quijote y será un nuevo Sancho Panza, inseparables compañeros de aventuras, porque la gran riqueza, una de las grandes riquezas de la obra, es el diálogo entre ellos dos. Cualquier página que ustedes abran, aparte de los largos parlamentos, siempre nos encontraremos con el diálogo humorístico, agresivo, amistoso entre Don Quijote y Sancho Panza. No es correcto que me refiera a mi caso personal, pero ya que estoy aquí, tienen que soportarme. Yo empecé, la primera vez que leí el Quijote tenía 12 años, porque mi padre, por supuesto, Salvador Aguado Andreut, me obligaba, pero al mismo tiempo me encantaba para que leyera las obras. El mío Cid para niños, me buscaba las obras de acuerdo con la edad, y el Quijote de la Mancha. Después de haberlo leído siendo muy jovencita, y no lo entendí completamente, pero me reí mucho, recibí con él un curso monográfico que duró 2 años en la Facultad de Humanidades y que fuimos trabajando capítulo por capítulo, con la rigurosidad o rigorosidad, como diría Ortega y Gasset, que tenía él siempre para trabajar. Después me atreví a darle clase a mis alumnos sobre el Quijote. Y digo me atreví porque no es nada fácil. Y además he participado en coloquios, unos como el Liberty Fund, que se organizó a nivel internacional, y otros que organizamos en el Departamento de Educación que yo dirijo. Y siempre he encontrado algo renovado y distinto en el Quijote. Nuevos enfoques, nuevos temas. Desde otro punto de vista se ve la justicia, la injusticia, la imaginación, la esperanza, el amor, la libertad. Heredé de mi padre librerías enteras sobre el Quijote. Leo Spitzer, Amado Alonso, todos han escrito sobre él, así que tengo un cuarto lleno de trabajo sobre el Quijote.
Además tengo todas las ediciones, pero hoy le contaba a Luz que traía esta edición, no la que acaban de publicar, sino esta que ya está rotita y que tengo que mandar a arreglar, porque de entre todas las ediciones era la que mi padre prefería y que tenía del libro de Mesía de noche, y está toda cuidada por él y llena de sus propios apuntes. Además, tengo el gusto y el placer de tener el facsímil de la primera edición del Quijote. Eso fue un regalo que me hicieron en una oportunidad y que es una joya invaluable que ojalá mis herederos lo acepten y lo comprendan, si no lo dejaré heredado para alguna universidad. Pero nos preguntamos, ¿qué tiene el Quijote para que nosotros digamos que es la primera novela moderna? ¿Qué quiere decir eso? Cuando es una obra que se escribió a final del siglo XVI, la primera parte, y a principios del siglo XVII, la segunda parte, y que el tema es absoluta y completamente epocal, y que se refiere a un lugar aburridísimo como es Castilla. Lo sé porque lo viajé en tren, en aquellos trenes casi de la época de Don Quijote, que son largos y largos y ve uno pasar. Entonces, ¿por qué es la primera novela moderna? Porque siempre será permanente, es una obra que se mantiene y lo será, con sus 707 personajes masculinos y sus 65 personajes femeninos que maneja Don Quijote, Cervantes. Lo que hace Cervantes es la captación de un mundo, el mundo de esa época, pero es la captación del mundo. Antes de él, ¿qué había? La primera novela moderna. Estaba la picaresca, Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, un caso único solo en la literatura española. Tenemos La Celestina, la tragicomedia de Calixto y Melibea, que no es drama y no es novela, no se puede representar con mucha facilidad, y las novelas pastoriles. Y de repente aparece Don Quijote. También en las novelas pastoriles se trataba del amor. Acerquémonos un momentito a Miguel de Cervantes, porque él es el autor del Quijote. Y acercémonos literariamente a él, porque cuando nosotros estamos acostumbrados a estudiar una obra literaria, decimos el yo histórico. A mí qué me importa si el señor Vargas Llosa pues se dedica a tener amigas, o Gabo está de mal humor. Lo que me interesa es su obra, y es su obra la que me va a decir lo que él es. Pero sin embargo, acerquémonos a él. Miguel de Cervantes fue poeta, fue dramaturgo y fue novelista. Nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid un 23 de abril de 1616, el mismo día que muere esa gran personalidad dentro del mundo de las letras, Shakespeare. El mismo día y el mismo año. El padre de Miguel de Cervantes fue médico e hidalgo. Y aunque tenemos pocos conocimientos sobre su juventud, sabemos que su vida fue difícil y que vivió con gran pobreza. Y vivió cárceles. Y su vida fue poco afortunada. Lo singular y lo particular es que Cervantes, en sus desdichas personales, no las proyectó hacia sus obras, dándoles amargura a sus personajes y a sus obras literarias, sino que por el contrario, estas obras están llenas de comprensión para todo lo humano. Algo que le importaba mucho a Cervantes es que a los 23 años fue como soldado a Italia, la batalla de Lepanto, cuando bajo las órdenes del maravilloso don Juan de Austria se reunió la Liga de España, Venecia y el Papado contra los turcos. Ahí luchó como un guerrero y quedó lisiado de la mano izquierda y por eso se le da el apelativo del Manco de Lepanto. Al regreso, no regresó rápidamente a España, sino que fue tomado prisionero por los mismos turcos
estuvo 5 años en Argel y después fue rescatado por unos religiosos. Residió en Madrid y en Sevilla y comienza a escribir desde 1585 hasta 1616. Se dedica a los negocios, si es que se pueden llamar negocios lo que hacía. Era recaudador de impuestos, tuvo que explicar muchos datos, igual que hoy en día tienen que explicar mucha gente, y sufrió muchas cárceles. Imagínense ustedes una anécdota. En su casa vivía él, su mujer, sus 2 hijas, una de un matrimonio, otra de otro matrimonio, las 2 sobrinas, la muchacha que cuidaba, y como eran tantas mujeres, creyeron que era un burdel y lo metieron a la cárcel. Pero veamos, Cervantes tenía una buena preparación humanística, era un hombre sumamente culto. Fue dramaturgo, hizo comedias y entremeses, que son dramas cortos. Sin embargo, no sobresalió mucho, a pesar de que son excelentes. ¿Cómo iba a sobresalir al lado de un Lope de Vega, que estaba junto a él? Hizo poesía, que es poco conocida y menos valorada. Fue novelista y su primer ensayo fue la obra pastoril La Galatea, una maravillosa obra pastoril, semejante a la Dorotea de Lope. Hizo 12 novelas ejemplares, preciosas y bellísimas. Recuerden ustedes que novela quería decir cuento. Viene de boccaccio, la palabra es italiana, novela. 12 pequeños cuentos, son breves y muestran su talento y su gracia y tratan del amor. Muchas de estas pequeñas novelas ejemplares están incluidas en El Quijote. Es un extraordinario narrador, pero inesperadamente en 1605 sale el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aparece, apaga a todas las demás obras. Se tiene conocimiento y se supone que Shakespeare leyó el Don Quijote, pero no que Cervantes conociera a Shakespeare, porque hay estudios que se han hecho, y sobre todo Bloom, que ha hecho muchos estudios sobre él, en que hay una semejanza entre Don Quijote y Sancho y el Rey Lear. Pero en fin, eso es otra cosa. El éxito fue enorme. Se hicieron traducciones, pero lo importante es tomar en cuenta en qué mundo vivía Cervantes, porque eso nos va a dar una idea de su obra. Es un autor que vive entre 2 siglos. Nació, se formó en la segunda mitad del siglo XVI, que aunque acababa de pasar por el problema de la Reforma Católica y el problema del protestantismo, en España todavía era una época de sosiego, de tranquilidad, porque es la época del Renacimiento. A lo lejos se va oyendo los pasos de Carlos V y está Felipe II como rey, el gran Felipe II. Este es el autor de la primera parte, publicada en 1605 y que tuvo una preparación 10 años anterior. La segunda parte sale en 1615. Ahí es siglo XVII. El mundo ha cambiado, el mundo es otro. La preparó 10 años antes, probablemente. Es época del remanente de la contrarreforma católica, de angustia, desconfianza, zozobra, que se manifiesta tan rico y tan espontáneamente en el arte barroco. Entonces, él está dentro del mundo renacentista y dentro del mundo barroco. Por lo que se refiere a la obra de Cervantes, Cervantes es muy claro en insistir que el motivo que lo mueve es desacreditar los libros de caballería por estar muy mal escritos y falsear la vida con reyes, princesas, hechiceros, aventuras. Pero hay un libro de aventuras, un gran caballero, el Amadís de Gaula, que él siempre reconocerá. Lo curioso es que no los desacreditó, sino que los ennobleció. Hoy en día se habla de los libros de caballería gracias a Don Quijote, si no, no hablaríamos de ellos.
Algunos críticos han dicho que es la mejor novela de caballería. Sí y no. Eso también habría que discutirlo, porque es una novela de caballería, sí lo es, no lo es, no lo es. Para acercarnos al Quijote, es prudente que tengamos en mente lo siguiente. El Quijote está dividido en dos partes. El primer libro y el segundo libro. Pero no podemos quedarnos solo con el primer libro, o no podemos quedarnos solo con el segundo libro. Igual que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos que la Biblia está reunida en uno. Eso queda claro. Si yo leo la segunda parte del Quijote no voy a entender nada. Y si leo solo la primera parte sin ver la segunda, tampoco me voy a quedar con un Quijote completo. Lo importante es desde el punto de vista con base en el argumento. Gracias, que es lo más importante. Con base en el argumento, el Quijote tiene 3 salidas. En el primer libro, el de 1615, hay 2 salidas. La primera salida ocurre del capítulo 1 al 6. Ahí sale solo una figura. Y narra cómo un hidalgo manchego, Alonso Quijano, el bueno, pierde el juicio por causa de la lectura de novelas de caballería. Ante esto nos preguntamos, ¿qué importancia tienen los libros en la vida? Es un doblete entre la literatura, que es ficción, y la vida, que es realidad. Hay que tomar en cuenta que Cervantes escribió cuando ya tenía 50 años. Caso que no es muy corriente en la literatura, no es muy común. Sin embargo, Cervantes no arranca de lo amoroso, como Lope en sus obras, sino que sale de un ilusionismo heroico, lleno de aventuras. Es un autor que ve y siente artísticamente el mundo, tanto en lo general como en lo particular, y encuentra las fuentes de su arte en su propia vida. Es un ejemplo de relación y ambigüedad entre lo que es la vida y es el arte. Es decir, invención poética y experiencia íntima. Sus ilusiones, melancolía, fracasos, meditaciones, todo eso lo muestra, pero no muestra amargura, como les decía al principio. Siempre muestra comprensión hacia todo lo humano. Entonces, Cervantes ve el mundo artísticamente. Entonces, ¿qué importancia tienen los libros en la vida diaria? ¿Qué importancia tiene la literatura? Entonces, es un doblete que es importante tomar en cuenta, que a partir del siglo XVII se empezó a conocer un poco más al Quijote en Europa. Y la época de los románticos se entusiasmaron con el Quijote. Y después todo el siglo XIX. Y por ejemplo, tenemos, aunque sea a lo lejos, vagamente, un rojo y negro de Stendhal, que ahí está el Quijote, porque es un personaje, Sorel, que entonces es el código napoleónico, lo que lo dirige. Y tenemos una Madame Bovary, que es la quijotesca, la mujer quijotesca. Se entusiasmó con los libros románticos y trató de encontrar el amor y la ilusión, y por eso cayó en la desesperación. Madame Bovary cayó en la desesperación porque se fue entusiasmando con el romanticismo y con el amor ideal, pero también por aburrimiento. Y el Quijote también por aburrimiento y comer todos los días la misma sopa y ver todos los días a la misma gente, se dejó entusiasmar por los libros de caballería. Entonces, en estos capítulos, en estos 6 primeros capítulos, es importante que tengamos en cuenta que el Quijote no es una figura hecha, sino que está haciéndose. Cervantes tantea qué quiere hacer. Titubea en los apellidos, imagínense ustedes. ¿Cómo se llamaba? ¿Quesada o se llamaba Quijano? En la inseguridad está la seguridad. Hay una sensación de realidad. Este ser insignificante que frisaba a los 50 años, igual que Cervantes,
enjuto, recio de carnes, se transforma y se metamorfosea y se arma de caballero con armas ficticias. Y deja de ser Alonso Quijano el Bueno para convertirse en Don Quijote. Don, fórmula de respeto. Y siempre será Don Quijote. ¿Y por qué Quijote? Entonces, elote le suena bien, jote, elote le suena bien. ¿No se llamaba un gran caballero Lanzarote? Pues Quijote. Entonces, el Quijote estará dominado por el oír y Sancho estará dominado por el mirar, por el ver. Y entonces, ¿dónde? En Castilla la Vieja, en La Mancha. Pero un caballero tiene que tener un caballo, si no, no es caballero. Entonces, él tiene un rocín. ¿Y qué es un rocín? Es un caballo de trabajo, pero qué bien suena, Rocinante. Le da el nombre. ¿Cuándo tiene alguna importancia? Pues sí, es en la época de Cervantes. Pero muestra el mundo de esa época y todas las clases sociales de esa época y toda la geografía de España, pero nos muestra el mundo. Pero un caballero no puede dejar de tener una dama. Entonces, ¿dónde va a conseguir una dama? Recuerda a una campesina de muy buen mirar, de la cual estuvo un poquillo enamoradillo en cierto momento, Aldolza Lorenzo. Y por qué no, Dulcinea del Toboso. Entonces, nunca aparece Dulcinea del Toboso. Nunca aparece, pero será la más bella y la más hermosa de todas las damas, de todos los caballeros. Todo el mundo empieza a mostrar dos caras. Las cosas empiezan a tener otra denominación. La venta, donde arman caballero a Don Quijote, será castillo. Y el ventero, un ser de lo más insignificante y de lo más bajo en la clase social, será nada menos que el caballero que lo arme caballero. Entonces lo arma de burlas. Los molinos no son molinos, son gigantes. La bacía del barbero será el yelmo del mambrino. Entonces, el orden empieza a ser alterado. El mundo es anárquico y empieza a tener orden con Don Quijote. Para entrar en su mundo hay que entrar en la nominación que le da Don Quijote. ¿Dónde está la realidad? Nos preguntamos como lectores. ¿En las cosas que indican las palabras o en las palabras que indican las cosas? Y es ahí donde nos vemos en esa dificultad. Podría haber terminado ahí la obra y hubiera sido una pequeña novela ejemplar, pero Cervantes se va entusiasmando con su personaje. En estos primeros 6 capítulos, donde solo aparece Don Quijote, surgen los grandes motivos de su alma y de toda la obra. Va a poner sus pobres y flacas fuerzas para que donde haya agravios, deshacerlos, para que donde haya entuertos, enderezarlos, para que donde haya sin razones, enmendarlas, para que donde haya abusos, mejorarlos, y para que donde haya deudas, satisfacerlas. ¿Qué es lo que nos dice Cervantes? Ten cuidado, el mundo anda mal, hay que arreglarlo, y Don Quijote lo va a arreglar. ¿No nos recuerda esto un poco a San Francisco de Asís? Señor, hazme el instrumento de tu paz, que donde haya tristeza ponga yo alegría. Hay un poco de remembranza. Este será el ideal de Don Quijote. Es un hombre ávido de justicia, de bondad, de amor hacia la humanidad. Y del choque entre el ideal con la realidad es donde surge el humorismo y la ironía que como lectores disfrutamos. Así se convierte en caballero de burlas, porque no se puede ser caballero por medio de un ventero, pero sin embargo él se lo cree. Es recogido por un campesino y es llevado a su aldea. A partir de ese momento Don Quijote ya ha nacido. Ya tenemos a Don Quijote.
Don Quijote regresa, tratan de convencerlo, pero él ya es caballero. Y viene la segunda salida. Aquí es donde empieza la trama, en el capítulo 7 de la primera parte, hasta el final de la primera parte y toda la segunda parte. Un caballero no puede ir por el mundo sin tener al lado un escudero. Entonces pide y solicita, y ¿quién le aparece? Un campesino, un labrador, y aparece Sancho Panza como escudero. Dice Cervantes, muy poca sal en la mollera, y como veremos tendrá mucha sal en la mollera. Es un hombre práctico. Se ha dicho muchas veces que es la contrafigura física y moral, amo y criado, pintoresca pareja. Son inseparables, tan distintos los dos. Ambos encarnan el dualismo del hombre, idealista y realista. ¿No somos un poco idealistas y un poco realistas diariamente en nuestro diario vivir? Son dos caminos o dos maneras de hablar y entender el mundo, Don Quijote y Sancho. Presentan dos vías paralelas, dos ambiciones. Don Quijote sin Sancho no sería Don Quijote. Tal vez no existiría, porque Sancho es el que le da vida a la figura de Don Quijote. También se ha dicho que Cervantes quiso venir a América, al nuevo continente, y efectivamente hay una nota donde pidió venir al virreinato del Perú, a Soconusco, de Guatemala. Tal vez nos hubiéramos quedado sin el Quijote, porque no lo veo yo al Quijote paseando por estos caminos, lo veo paseando por la Mancha. Entonces, Don Quijote busca la fama, esa es su ambición. Cuando ya no tenga vida, ¿qué es lo que me va a quedar? La fama, porque la fama vence a la muerte, y eso nos viene desde los griegos, es un tópico que nos viene desde entonces. Cuando yo ya no sea yo, como dice Machado, lo que me va a quedar es la fama. ¿Cuál fama va a tener Don Quijote? La fama puede ser libresca, aparecer en libros, como el Amadís de Gaula, que es su héroe. La fama puede ser histórica, como dijo César, como dijo Carlomagno, como dijo Don Quijote. Esa es fama. La fama puede ser personal, propia. Sancho también tiene ambición, pero es una ambición que es una realidad ambición. ¿Cuál es la ambición de Sancho? Lo que le ofrece Don Quijote para convencerlo que lo acompañe como escudero. En quítame allá estas pajas, te conseguiré una ínsula. Una isla, pero que no es isla. Y serás gobernador de ella. ¿Qué es lo que oye Sancho? Yo, gobernador de una ínsula. Entonces, yo tengo también mi ambición. Es una realidad. Por lo tanto, si a Don Quijote le quitan la fama, también a Sancho le quitarán la ínsula. Y Sancho logrará la ínsula en la segunda parte. Sancho es un personaje de una gran riqueza, tan rico como Don Quijote, pero con sus características y rasgos particulares y especiales. Sancho rebosa refranes. El refrán solo el castellano lo tiene. Es una sentencia popular y anónima que tiene validez general y universal. Tiene un elemento rústico del campo, no es urbano, y parte de la experiencia. Es comprobable por medio de la experiencia. Yo puedo siempre decir, de tal palo, tal astilla. Yo puedo decir, agua que no has de beber, déjala correr. El proverbio o adagio es urbano, no es rústico, y solo puede ser comprobado intelectualmente.
no prácticamente, como el refrán. Lleva un principio moral. Yo puedo decir de tal padre, tal hijo, pero no siempre de tal padre sale tal hijo. Saldrá otro hijo, diferente al padre. Yo puedo decir más vale burro vivo que sabio muerto, y tal vez más vale burro muerto que sabio vivo. Entonces, ahí es diferente. Don Quijote le reprochará a Sancho que se escuda en los refranes, porque es una forma de esconderse. Pero poco a poco, él también empezará a usar refranes, aunque con más elegancia, literariamente. Tenía razón Madariaga cuando hace muchos años decía que poco a poco se empieza a notar cómo Don Quijote se sanchifica. Por su lado empieza la quijotización de Sancho. ¿Por qué? Porque cree en Don Quijote, tiene fe en él, quiere que tenga fama, es un hombre a quien quiere. Cada uno empieza a entrar en la esfera del otro, no van a estar encontrados. Acabará este hombre rústico y analfabeto convirtiéndose en un realista idealista, porque siempre pensará en la realidad de obtener la isla, la ínsula prometida, y la obtiene y llega a ser un gran gobernador, aunque sea de bromas y de burlas, pero llega a manejar la justicia, porque Don Quijote le da un gran discurso sobre lo que debe ser el arte de gobernar, que deberíamos copiarlo, fotocopiarlo y dárselo a todos los gobernantes del mundo. Por lo menos para que tengan una idea de cómo se debe gobernar. En el final de la primera parte y segunda salida, lo regresan al pueblo, ¿cómo? Por medio de un encantamiento. ¿Quiénes? Los que están preocupados. ¿Quiénes están preocupados? Pues la sobrina, el ama de llaves, el cura y el barbero. Hasta aquí hubiera terminado la obra. Nos hubiéramos quedado con la primera parte. Pero resulta que Cervantes nos anuncia una segunda. Dice, saldrá una segunda parte. Y efectivamente empieza a trabajarla. Y 10 años después, en 1615, sale la segunda parte. Empieza lo que será la tercera y última salida de nuestro personaje. Esta obra ya no se llama El ingenioso hidalgo, sino El ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha. En esta segunda parte, el estilo de Cervantes cambia. Es la época del barroco. Entonces, las cosas empiezan a ser diferentes. Primero, para tener en mente, en los primeros capítulos, los personajes se enteran que han salido en libros y que ha salido la primera parte del Quijote. Entonces, por primera vez, los personajes se juzgan a sí mismos. Y ahí sabemos que ha tenido éxito editorial la obra, que ha sido traducida y que se han producido. Entonces, el lector se queda sorprendido. Ya tiene fama Don Quijote y Sancho. Pero cuando Cervantes estaba escribiendo de esta segunda parte, el capítulo 58, sorpresiva e inesperadamente, sale en luz una segunda parte de Don Quijote de la Mancha que no es escrita por él. No se sabe quién la escribió. Fernández de Avellaneda era el nombre apócrifo de esta obra anónima. Es una obra que no cabe duda que está bien escrita, pero no tiene la fuerza creativa de Cervantes. Aquí Don Quijote será solo un loco, sin ideales. Sancho será un vulgar y un zafio. Hay tristeza en la obra. Entonces, ¿qué artificio usa Cervantes? Usó que los mismos personajes que ya saben que son conocidos porque salió la primera parte, se venguen de ese autor al enterarse del libro apócrifo. Es algo que nunca se había hecho antes. Se defiende con los propios personajes y que dicen, imagínate cómo nos pinta, cómo nos hace, ni siquiera le da el nombre de Teresa Sancha Panza a mi mujer. Es un caso insólito en la literatura. Mucho tiempo después,
rememorando, lo volvemos a encontrar en una obra de Pirandello. 6 personajes en busca de autor. Entonces, cómo los personajes se vengan y Cervantes los pone en boca de ellos. Por otro lado, Cervantes en esta segunda parte usa un recurso literario arcaico. Se acostumbraba a que los libros de caballería estuvieran escritos por árabes o judíos y que se tradujeran al castellano. Entonces Cervantes usa este artificio y pone Cide Hamed Benengeli, el que escribió el Quijote, y él simplemente es el traductor. Imagínense la genialidad narrativa de este hombre. Cervantes como autor se esconde, entra, sale, los hace hablar, a veces lo vemos, a veces no lo vemos. Entonces es un autor extraordinario, aunque mueve todos los hilos, no nos da la impresión que los está moviendo. ¿Qué pasa en esta segunda parte? Ahora Don Quijote empieza a ver las cosas como son en realidad y ve la realidad de las cosas. Y ahora los otros son los que lo quieren engañar y le cambian las cosas. Entonces Don Quijote dice, es por medio de un encantamiento, los magos encantados, los hechiceros. Entonces ahora él ve las cosas. Porque si en la primera parte la idea dominante de Don Quijote es vencer, Don Quijote quiere vencer, porque quiere ser caballero y porque es caballero, y porque debe darse conciencia de él. En la segunda parte, la idea dominante es convencer a Don Quijote, vencerlo con. ¿Y con qué lo vamos a convencer? Con sus mismas armas. Es un cambio de estilo por completo. Entonces, para devolverlo a la casa, tenemos que convencerlo con otro caballero. Y así aparece la figura de Sansón Carrasco, el bachiller, que se había puesto de acuerdo con el cura y el barbero y todos, y Sansón Carrasco se hace pasar por un caballero. Entonces el lector y Sancho dicen, pues sí existen los caballeros. ¿Cómo que no existían los caballeros? Si aquí aparece el caballero de los espejos, que es Sansón Carrasco. Aquí aparece el caballero del verde gabán, que es Sansón Carrasco, y que Don Quijote los vence. Pero cuando se viste del caballero de la blanca lumna, Don Quijote es vencido por este caballero. Aquí sale un refrán de Don Quijote. La valentía que no se funda sobre la prudencia se llama temeridad. Su ideal caballeresco se ve derrumbado en contacto con la cruda realidad. Como todo buen caballero, debe entregarse y regresar a casa porque ha sido vencido. ¿Es acaso un loco Don Quijote? Esa es la pregunta que nos hemos hecho siempre. Y la respuesta es, ¿qué es locura? ¿Qué entendemos por locura? Erasmo de Róterdam, poco tiempo antes, había escrito el elogio de la locura, donde todo está dirigido por la locura. Había un libro sobre el ingenio, los ingenios, pero Don Quijote no tiene locura. Es un titubeo entre locura y cordura. Es un loco cuerdo, porque es un loco muy sensato. En su locura hay espacio para la cordura. Desdobla la realidad y ahí está la vida, en ese desdoblamiento. Antes era Alonso Quijano el bueno, después será Don Quijote loco cuerdo. Al final será otra vez Alonso Quijano el bueno. Don Quijote acabará al ser solo loco o solo cuerdo. Y este es el espíritu de la obra. Si solo fuera loco, la novela no sería inmortal, porque no pesa más la locura que la cordura. Son dos piezas, dos pesos, en equilibrio sutil, que al romperse y recobrar la razón, y como dice Cervantes al principio, la razón de la sin razón, Don Quijote morirá. Es la primera vez que ocurre que un personaje nace antes de haber nacido y muere
antes de haber muerto. La escena más triste y grande es cuando Don Quijote tiene que morir. Don Quijote, loco cuerdo, tiene que morir. Y don Alonso Quijano el Bueno muere físicamente. La tristeza se apodera de nosotros, de los personajes y de Cervantes. Y en este librito, solo para recordarles, yo tenía unos anteojos por algún lado, sí. Entonces, Cervantes no usa florilegios, no usa nada. Es muy parco, muy prudente, y dice, Don Quijote dice, yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, tomen en cuenta que usa el lenguaje arcaico, Cervantes, no el lenguaje de la época. Y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Da su testamento. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballería, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído ningún libro de caballería que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dice Cervantes, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo es posible? Don Quijote y Cervantes lo haya dicho de esta manera. Nos quedamos sorprendidos. Hay que tomar en cuenta una cosa. Cervantes no era ni filósofo, ni historiador, ni psicólogo. Es un novelista, por si tratamos de encontrarle algo de eso, que creaba obras de arte del lenguaje utilizando todos los recursos de la vida, sociales, políticos, culturales o espirituales. ¿Cuál fue su propósito? Desacreditar los libros de caballería, pero los ennobleció y defendió el espíritu noble de los héroes de todos los tiempos y de todos los mundos y de todas las formas. A Cervantes, como al aprendiz de brujo, se le escapó la materia. Se entusiasmó con sus personajes y les dio vida propia y terminó describiendo el símbolo de la vida humana. Por eso es el libro más realista y a la vez el más idealista. Es el libro más alegre y a la vez es el libro más triste, es decir, el más humano. Don Quijote recorre el mundo y dice algo que ninguno de nosotros puede decir: yo sé quién soy. ¿Quién puede decir yo sé quién soy? Don Quijote es un hombre libre, es una realidad. Importa quién es por sus obras, y Don Quijote sabe quién es por sus obras. Yo soy ahora la que está dando la charla. Entonces, si voy a mi casa, soy la mamá de mis hijos, y después seré la abuela de mis nietos, y después, pero él sabe quién es. Eso no lo podemos decir todo, y Don Quijote sí lo puede decir. Su derrota en cada episodio puede ser vergonzosa, puede ser triste, puede ser divertida, pero nunca abandonará su empresa. Fue valiente hasta el final. Entre los diversos temas que se tratan en Don Quijote y que no da tiempo de tratar porque es una charla, como ya les dije, de una forma muy informal, como están la imaginación, la justicia, la esperanza, me parece oportuno mencionar dos temas por tratarse de mujeres que son periodistas y escritoras. Uno, que no es muy tratado, la mujer, que merece un estudio más profundo, la mujer en el Quijote. 65 personajes femeninos de todas las clases sociales y culturales, y Don Quijote sublimiza el amor y lo desemboca en el ideal que tiene sobre la perfección física, espiritual y moral de la mujer. Si bien es cierto, antes se había tratado el amor
en las novelas pastoriles, en La Celestina de Fernando de Rojas, con Calixto y Melibea, cuando dice: en ti veo, Melibea, la grandeza de Dios. Por primera vez, Dios es responsable de la belleza de la mujer y de la grandeza. Pero él lo sublimiza con su devoción a Dulcinea, su gran amada que nunca vemos, y a todas las mujeres que lo rodean, desde princesas, aldeanas, rameras, mujeres, criadas. Las trata con gran delicadeza y cuidado. El propio Sancho, el amor conyugal a su querida Teresa, a quien quiere mucho. Entonces, sabe hablar de ellas con gran sutileza, sobre todo que la Edad Media era una época de misoginismo. Las mujeres éramos objetos, éramos cosas y éramos responsables de todos los males del mundo. Entonces ya el mundo empieza a ser otro. Y el otro aspecto que solo quiero recordar es el de la libertad. Don Quijote apuesta por la libertad. Nunca antes de él se había visto la manera como es tratada la libertad. Solo quiero leerle algo que todos conocemos, pero es solo para recordarles. Don Quijote le dice a Sancho en un momento dado: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. 5 años en las cárceles de Argel. Sabe Cervantes lo que es estar y lo que es ser la libertad. Los propios personajes usan la libertad a su antojo. Cervantes los deja usar como quiere, sobre todo en el diálogo. Por primera vez surge la dimensión imaginaria de la palabra y de la libertad. Es una alabanza, un canto a la libertad de escribir, de pensar, de hablar, manifestada en el amor, en la justicia y en todos los aspectos de la vida. No solo es el genio de la libertad, es el ingenio de la libertad. Por eso me pareció oportuno mencionarlo, por el caso en que estamos. Disculpen los caballeros, pero también están las señoras. Y la libertad nos repercute a todos. El influjo del Quijote y lo novedoso en la literatura occidental y universal sigue siendo enorme y absoluto. Y cada lector encuentra algo distinto y otra forma de acercarse y de enfrentarse a los temas. Nos encontramos con la realidad que se transforma en un ideal. No hicieron un musical que se llamaba Un sueño imposible. No sabemos si será un sueño imposible o un sueño posible. ¿Qué quiso producir Cervantes en el lector? Cervantes dice lo siguiente: intentar que el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Y Cervantes logró eso y mucho más. A pesar de la tristeza de que el Quijote se murió, al cerrar el libro tenemos una gran alegría y felicidad, y es la de haber conocido a Don Quijote, que siempre seguirá vivo en nuestros sueños y en nuestras ilusiones. Muchas gracias. Quisiera rogar a quien tenga en sus manos el diploma que le vamos a dar a Ciancho. Querida Cian, cuando te escuchaba hoy me recordé tanto de mi querido maestro, el doctor Salvador Aguado. Eres una digna hija de él,
no solo por lo que has dedicado tu vida a la academia, sino por la manera como tú transmites sus conocimientos y lo tanto que aprendiste de él. Esta plática en un lenguaje muy sencillo nos has dado un estudio completo y exhaustivo de una aproximación literaria a lo que es Cervantes en su biografía, Don Quijote y todo su entorno de personajes y la calidad que es la gran novela Don Quijote de la Mancha. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Periodistas de Guatemala y de todas las socias que estamos aquí, que te admiramos tanto, todas estas personas que persistimos en mantener vivo lo que es la categoría de la mujer periodista en Guatemala, te entregamos este sencillo reconocimiento que dice así: la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, AMPEG, otorga diploma de reconocimiento a la licenciada Cian Aguado Designer por su valioso aporte al programa cultural de la entidad Guatemala de la Asunción del 2005. Muchas gracias, Cian. Muchas gracias. Señoras y señores, considero que ese aplauso que han brindado a nuestra distinguida disertante es más que decirle gracias a Cian. Qué hermoso es haber escuchado a Cian con esta disertación tan valiosa. Y el agradecimiento pleno para nuestra querida licenciada María Antonieta Somoza, quien es la anfitriona de esta reunión. Y a todos los asistentes, muchas gracias y los invitamos.